leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, ya casi noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que me lo han pedido y porque también es complemento de un tema que hace un par de semanas tocamos aquí en el programa. Pero antes, ¿qué les parece si nos vamos con medios de comunicación? Tenemos el teléfono en cabina, el 67980290, el WhatsApp, el 5537 66 20 50. Redes sociales, pues creo que ya se las saben. El Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, como Circo Volador Asociación Civil, Centro de Entretenimiento y Espectáculos, a un servidor como asmisael.montenegro del ERX, la fanpage del programa Veritas de Universos, en Twitter como @circovolador, @asmisael, y en el Instagram como Circo Volador y Lord-Asmisael. Pues bien, tomando inspiración de eso que estamos escuchando de fondo, que corre a cargo de Strauss, un compositor alemán, con un sinfín de sinfonías, de valses, de oberturas, etcétera, etcétera. El tema del día de hoy es la figura de Maximiliano de Habsburgo. Les comentaba que anteriormente se había tocado el tema, aunque a grosso modo, porque hablamos básicamente de lo que fue el segundo imperio mexicano, el cual llevó a cabo Maximiliano por casi 3 años. Hoy vamos a hablar de la figura de Maximiliano y ahondar un poquito más en otras cuestiones, como por ejemplo la derrota, o vamos a decir el apresamiento de Maximiliano, lo que terminaría con un fusilamiento. Por ahí uno de los mitos que hay es de que Maximiliano pues realmente no fue fusilado, sino que él fue indultado, perdonado por el presidente Juárez, debido a que él era masón y que él terminó sus días en un país de Centroamérica bajo un seudónimo, etcétera, etcétera. Hay muchas versiones, todas esas las vamos a ir abarcando, pero ¿qué les parece si vamos a un inicio? Pues bien, Maximiliano de Habsburgo. Bueno, en primera instancia el nombre completo de Maximiliano era Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena, o en alemán sería Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Habsburg Lorenheim. Él nacería en Austria, en Viena, un 6 de julio de 1832. Fue el segundo de 3 hermanos del emperador Francisco José de Austria. Por lo tanto, al nacer él en tercer lugar, pues la línea directa del trono de Austria no le beneficiaría de una manera muy buena, debido a que la línea pues descendía sobre el primogénito. La educación de Maximiliano de Habsburgo fue la clásica educación de un archiduque de Austria, es decir, una educación militar. Por ser austriaco y también por llevar en la sangre la línea húngara, él hablaba alemán, hablaba húngaro, pero incluso aprendió varios idiomas, entre ellos el francés, el italiano, el inglés, el polaco y el checo. Se le instruyó también en lo que fue la filosofía, la historia y el derecho canónico. La educación de estas personalidades, es decir, de archiduques y muy puntualizando de Maximiliano, fue muy exigente. También iba acompañada por un arduo trabajo físico, porque la salud del imperio dependía de una persona. Desde muy joven, Maximiliano sobresalió por su gran talento artístico y creativo, valores que también eran promovidos por la realeza, por la familia real,
Él se daba mucho a lo que era la poesía, la pintura, la literatura, el estudio de la historia y sobre todo la historia de su propia familia, es decir, de su genealogía. Años atrás había ocupado el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, así como de España, los Países Bajos y muchos otros territorios de Europa desde hacía casi 800 años, es decir, esta línea sanguínea de los Habsburgo. Debido a su carácter de un buen conversador, así como su gran formación cultural, literaria y una sensibilidad artística, Maximiliano fue en su juventud un personaje muy popular de la excelsa corte imperial de Viena, siendo esta en ese entonces el centro máximo de la vida cultural de Europa. Si bien el esplendor de esta corte austriaca de la realeza daba a destacar, la popularidad de Maximiliano se acrecentó debido a un contraste que tenía con su hermano mayor Francisco José, el cual Francisco se caracterizaba por una personalidad áspera, reservada, mientras que Maximiliano era simpático, sencillo, extrovertido, aunque con una especie de melancolía marcada en su rostro. Aún así, la amistad con su hermano era mayor que evidente en la corte y atraía muy buena vista hacia las demás personas de la misma. Desde muy temprana edad y como parte de su formación militar, Maximiliano tenía la obligación de servir a la armada de su país. En el año de 1852, el buque en el que viajaba hizo una parada en Portugal, donde se reencontró con su pariente, la princesa Amalia de Portugal, hija del emperador Pedro I de Brasil, quien más tarde se convertiría en el rey Pedro IV de Portugal. La amistad con la familia real de Portugal fue quizás el primer contacto que tendría Maximiliano con la posibilidad de establecer una monarquía en un país independiente de América, siendo el emperador Pedro I el consumador de la independencia brasileña y emperador de esa nación de manera independiente de Portugal. La amistad con los Braganza fue más allá y durante ese viaje por ahí se cuenta que Maximiliano se enamoró de la princesa Amalia, con quien se comprometió a finales de ese año, aunque no duraría mucho. La desgracia cayó sobre el joven archiduque y su prometida moriría de un ataque de tuberculosis en febrero de 1853. Tras haber contraído fiebre antes de que siquiera se anunciara finalmente y oficialmente el compromiso, la huella de esa pérdida llevaría Maximiliano en su corazón durante toda su vida. A través de varios poemas, de varios escritos que dejaría Maximiliano a la posteridad, vemos ese profundo amor que le profesaría a Amelia y también esa profunda tristeza que llevaría en su corazón durante todo su tiempo, incluso mientras estuvo casado con Carlota. Pues bien, en algún momento de su vida, él estuvo metido en cuestiones políticas. Al archiduque Maximiliano le apasionaba viajar. Su curiosidad por muchos nuevos mundos era la de navegar durante semanas e incluso meses y visitar lugares tan lejanos como incluso Brasil. Hay gente que cree que cuando Maximiliano llega aquí a México por ocupar el trono del Segundo Imperio era su primera visita a América. Pues no, él llevaba ya varias visitas al continente americano, específicamente a Brasil. Pues bien, ya cuando él tenía 25 años y habiendo pasado ya 3 años desde el fallecimiento de su prometida Amalia, era necesario buscar un consorte, una consorte para asegurar de cierta manera, pues no el trono, porque ya habíamos platicado, él era el tercero en la línea, pero de cierta forma también vamos a decir que amacizar de cierta forma ese linaje. De pronto, se propone como consorte, como nueva consorte, a la hija única del rey de Bélgica, de los belgas, Leopoldo I de Sajonia, Coburgo y Saalfeld. Leopoldo de Sajonia venía de una familia de la nobleza,
alemana recientemente incorporada a un estatus regio con su elección como rey de una joven Bélgica, recientemente independizada de los Países Bajos. Ese nuevo reino, sin embargo, rápidamente se posicionó como el más rico de Europa y colocando a otros con su apellido en tronos como en Portugal y en Reino Unido. La dignidad de dinastía real no podría considerarse completa sin el matrimonio, obviamente, de un príncipe o en este caso de un archiduque de los Habsburgo, la casa reinante más prestigiosa de Europa en ese momento, por lo que Leopoldo anhelaba desde hacía mucho tiempo una reunión entre ambas casas. Los términos no fueron precisamente como él hubiera esperado, pues no aceptaba que su única hija mujer se casara con un archiduque, el cual no iba a llegar al trono jamás, el cual no tenía herencia, no tenía estado, por lo que él pedía un emperador o al menos un rey para su hija. Finalmente, el emperador Francisco I terminaría por aceptar a Maximiliano. Al poco tiempo se anunciaría su compromiso y el 27 de julio de 1857, el archiduque Maximiliano de Austria contrajo matrimonio con la princesa Carlota Amalia de Bélgica, hija del monarca más rica de toda Europa. Y por acá les tengo una fotografía que sí, para aquel entonces ya había fotografía. Así es como se veía a sus 25 años Maximiliano acompañado de Carlota. Esta fue una foto de la boda. Vemos a un Maximiliano pues totalmente joven. Carlota pues no se queda atrás. De hecho, Carlota era un poco más joven que Maximiliano. Por ahí se habla, y de hecho voy a hacer un pequeño paréntesis en este sentido, de la dote de la princesa Carlota. Este dote se hizo notar inmediatamente después de su matrimonio. Se dice que el archiduque pagó las deudas que tenía por una de sus más recientes construcciones, aquella que había ideado románticamente para servirle de residencia para el resto de sus días. Me refiero a el castillo de Miramar, que aquí tenemos una imagen. La verdad es que es una construcción sumamente hermosa, sobrevive hoy en nuestros días. Y este paréntesis que yo les quería hacer es sobre precisamente esto. Cuando llega una comitiva a visitar a Maximiliano aquí tenemos la imagen, una comitiva mexicana llega a consultarle a Maximiliano, a pedirle, a invitarle prácticamente para que él venga a nuestro país, a México, y él sea el emperador del Segundo Imperio Mexicano. Pues se la pintan muy, muy bonita. Le dicen: señor, hay mucha gente que lo ama, hay mucha gente que lo conoce, que lo reconoce, que lo aclama. Por favor, queremos que venga a nuestro país y usted tome el trono. Maximiliano, la verdad, tontamente se deja embaucar por esto, pero a la par existen algunas versiones que hablan acerca de esto. ¿Por qué Maximiliano acepta el trono de un país que posiblemente apenas y sabía en dónde estaba en el mapa, que apenas y había escuchado hablar de él? Recordemos que para aquel entonces nuestro país, México, tenía poco más de 40 años de haberse independizado de España. Vivíamos como una república, es decir, habíamos ya arrastrado 300 años de una monarquía, de un virreinato. Y resultaría extraño que después de este tiempo pues volviéramos a lo mismo, es decir, a clamar por un trono, por otro emperador, por otro rey. Pues bien, la versión que habla de esto tiene que ver precisamente entre la construcción del castillo de Miramar y el hecho de que Maximiliano tomara la decisión de venirse a nuestro país y tomar el imperio, es decir, el trono del imperio, del Segundo Imperio Mexicano. Cuando Maximiliano y Carlota se casan, Carlota, al casarse, hereda una fortuna de 2.2 millones de florines. El patrimonio en automático de Maximiliano con Carlota tendría el equivalente a 4 veces el que poseía en aquel tiempo alguien en la corona de Inglaterra e incluso de España. Maximiliano, en una carta a su hermano imperial Francisco José, dice: el rey
ha decidido hacer algo sin indicar todavía la suma que no debe figurar en el pacto matrimonial. Este algo que le arrancó, pero que se incluyó en el contrato, era dinero de alfileres. Es como en aquel tiempo se manejaba. En aquel contrato matrimonial ya se preveía también un regalo de boda de 30,000 florines que el emperador Francisco José concedía a Carlota una vez consumado el matrimonio. Maximiliano, por su parte, habría recibido 3 millones de francos, aparte de las capitulaciones matrimoniales. Bajo el presupuesto de este capitular estaría siempre listo y a su libre disposición cuando él así lo decidiera. De esta fortuna de Carlota solo podía disponer ella y era administrada por Eduard von Radonetz, aquel prefecto de Miramar, quien en parte lo invirtió en rentables títulos de valor, por ejemplo en acciones de ferrocarril. La fortuna de Carlota no pagó realmente la construcción de Miramar, del castillo de Miramar, porque dichas sumas eran inapropiables para Maximiliano. Su costo, aún sin dinero de Carlota, sino de un crédito del fondo familiar Familienfonds de los Habsburgo, dotado de 17 millones de florines, primero con un anticipo de 50,000 florines al iniciarse las obras entre 1855 y 1856. Para ya 1859, Maximiliano obtuvo de aquel fondo un crédito de 550,000 florines que debía reintegrar a un plazo de 5 años. Sus viajes, es decir, tanto de Maximiliano como de Carlota, se pagaban por separados. Como gobernador de Lombardo, Venecia, Maximiliano aparte ya cobraba un sueldo anual de 75,000 liras. A partir de 1864 esta pensión continuó y 100,000 florines se enviaron a México y otros 50,000 florines se emplearon para el bono al fondo familiar. Las pensiones a México cesaron ya a mediados de 1867 en un contrato de donación del 4 de abril de 1864, justo antes de irse para México. Carlota había aportado, según un contrato matrimonial del 1 de junio de 1857, 1.8 millones de florinos, habiéndose de este modo en la dueña copropietaria de la mitad del valor de Miramar. ¿A dónde voy con todo esto? Si tomamos en cuenta todo este dinero que se había recibido como dote familiar, la pensión que tenía Maximiliano, el dinero que recibía Maximiliano e incluso ya Maximiliano como emperador de México, él recibía 1.5 millones de pesos al año, que presuntamente era lo mismo que se le atribuyera a aquel emperador Iturbide 40 años atrás. Hay que hablar también que el imperio de Iturbide duraría casi un año. Maximiliano se había enterado de esta suma por aquella comisión mexicana que le visitaría. Por acá tengo la imagen. Esta comisión mexicana que le ofreció un trono de un imperio que no existía en aquel tiempo. Pues vaya, cuando él se entera se da cuenta que no hay que invertir dinero, que no es necesario meterle capital. ¿Con qué concluimos en este sentido? Bueno, que Maximiliano no necesitaba del dinero de Carlota para haber financiado el castillo de Miramar, porque obtuvo un crédito a largo plazo del fondo familiar. La dote y aquella fortuna particular de Carlota no eran apropiables por Maximiliano, siendo ella la única que podía disponer de este dinero. Maximiliano, aparte de aquellas sumas estipuladas en el contrato matrimonial, no obtuvo dinero por parte del rey Leopoldo, es decir, por parte de su suegro. Maximiliano regaló a Carlota la mitad de Miramar y de la Croma. Ella ahora era la copropietaria y participaba en el abono de aquella deuda. La fortuna de Carlota volvió a Bélgica después de la muerte de Maximiliano. Una vez que muere Maximiliano, más de 600,000 florines del crédito del fondo familiar estaban sin ser pagados y Miramar y la Croma se integraron al erario de la corte, el cual el gran financiero había sido Maximiliano. Esa fortuna de Carlota que pasaría a Bélgica a Austria le pesó gravemente a Leopoldo. Rencoroso, propuso a su padre someter a sus cámaras legislativas medidas
sobre el matrimonio de Carlota y los futuros enlaces matrimoniales. Leopoldo, hijo, exigió que el rey solo firme aquel contrato matrimonial para Carlota bajo la condición de que el emperador Francisco José se comprometiera por escrito que el hermano menor de Leopoldo, es decir, Felipe, pudiera casarse con una archiduquesa de Austria, porque ese matrimonio, y lo cito textualmente, este matrimonio de mi hermana creará un vacío en la fortuna familiar. Hay que llenar ese vacío, ahora la ocasión se presenta e intentemos aprovecharla. En México, Carlota, a pesar de su fortuna, no contrató tropas para el imperio porque desde su fundación Bélgica quedó neutral y Leopoldo I no se unió a la Convención de Londres. Los voluntarios belgas y austriacos son unidades mexicanas pagadas con créditos franceses. Carlota, como princesa belga, estaba obligada a atenerse a esa situación política de su patria. Otra razón por la que Carlota no pensó en reclutar tropas con su dinero, la expresaría en una carta a la emperatriz Eugenia, y cito textualmente: los austriacos y los belgas solo son buenos en los tiempos de calma. Sin embargo, en cuanto aparece la tempestad, solo quedan los pantalones rojos. Como quien dice, pelan gallo. Carlota trajo a México joyería y su diadema imperial. En el derrumbe del imperio se rumora que Carlota enviaría sus joyas a Londres con Félix Eloin. Maximiliano escribe a Carlota, que estaba en Cuernavaca, que la procesión del Corpus será en las galerías del patio del palacio. Dijo: tendrás la bondad de volver a México en unos días para participar con tantas joyas como sea posible, para que la gente vea que no las enviaste a Inglaterra. Las cosas de Carlota que llegaron a Austria en 2 barcos, entre muchas otras cosas, eran óleos, fotos, prendas, muebles, muchos objetos para ese museo del profesor Billinbeck. Sin embargo, no se menciona ni una sola joya. Cuando ella todavía estaba en sus cabales, ella pensaba incluso volver a México. Cuando Carlota queda viuda después del fusilamiento de Maximiliano, en ese momento de la historia, Carlota era la mujer más rica de todo el mundo, estando obviamente por encima de otros reyes del imperio austrohúngaro, Inglaterra, España, Holanda, Dinamarca, e incluso era más rica que su propio padre. Pues bien, la historia va siguiendo su rumbo. Ya aclarado un poquito ese rumor de que de que Maximiliano había optado por tomar el trono, la corona del Segundo Imperio Mexicano para pagar la deuda. Bueno, cuando la corona imperial de México se ofrece al príncipe o al archiduque Maximiliano, en caso que las circunstancias imposibles de prever no llegase él a tomar posesión del trono que se le ofrece, la nación mexicana se remite a la benevolencia de su majestad Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique entonces otro príncipe para tomar entonces esa supuesta corona, ese supuesto trono del Segundo Imperio Mexicano. La delegación conservadora se escogió cuidadosamente. Todos debían ser dignos de representar a México y su historia, teniendo también cuidado que fueran personas que representasen adecuada y dignamente al país frente al archiduque. Por su parte, Maximiliano ya había sido avisado que estaba por ocurrir y había tenido tiempo para tomar este momento con la debida seriedad. El 3 de octubre de 1863 llegaría al castillo de Miramar la delegación mexicana encabezada, por acá tenemos les voy a poner acá en pantalla la imagen. Esta comitiva estaba encabezada por el diplomático José María Gutiérrez de Estrada, seguida por Juan Nepomuceno Almonte, que hay que decir era hijo de José María Morelos y Pavón, el libertador de México, aquel escritor de los sentimientos de la nación que optaba por intereses personales usurpadores y que así traicionaba los ideales que tanto había perseguido su padre y que incluso le habían costado la vida a su padre. José María Morelos y Pavón pues ya tenía tiempo de haber fallecido, más de 40 años, creo yo, y
podríamos apostar que se revolcaba en su tumba al saber que uno de sus hijos había escupido en los ideales de su padre por libertar a nuestro país de España y que ahora trataba de meter una nueva monarquía, un nuevo imperio en nuestro país. Esta comitiva estaba acompañada también por otras personalidades como Antonio Escandón, Thomas Murphy, Adrián Wall, Ignacio Aguilar y Morocho, Joaquín Velázquez de León, Francisco Javier Miranda, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar y Ángel Iglesias como secretario. Al ser recibidos por el archiduque, leyeron ante él la petición oficial de los mexicanos para que se ciñera la corona mexicana y ocupara el trono de México. Sin embargo, el archiduque, quien había ya leído mucho sobre la historia de México, sabía acerca de las naturalezas y de las riquezas que aquí había en el país. Sabía que el país tenía potencial de convertirse en un imperio del primer orden mundial, por lo que de medio del Tratado de Miramar, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de irnos a pausa comercial, hay pocas gentes que conocen y que saben acerca de este llamado Tratado de Miramar. En este tratado, a grosso modo, se estipulaba oficialmente que Napoleón III ofrecía sus tropas a disposición de Maximiliano. Si bien el archiduque ya había encontrado felicidad en su retiro en el castillo de Miramar, decidió emprender esta aventura idílica, quizás inspirada en el padre de su antigua prometida y amada, la princesa Amalia, que reinaba aquella fantástica tierra de Brasil. Las letras chiquitas que no había leído Maximiliano de primera instancia, pero que tendría oportunidad de hacerlo mientras estaba reunido con su padre y con una comitiva enviada por Napoleón III, decía lo siguiente: en el momento en el que Maximiliano firmara ese tratado de Miramar y aceptara entonces la corona del Imperio Mexicano, automáticamente él renunciaba a su derecho a la corona de Austria. Él iba a buscar un sueño en otro continente, al otro lado del mundo, en México, para convertirse en el emperador de México, pero eso significaba renunciar a la corona de Austria. Eso significaba casi o prácticamente renunciar a su apellido, a su casta, a su cuna, a su linaje. Cuando Maximiliano lee estas líneas de este Tratado de Miramar, él lanza el bolígrafo y dice: no, yo no voy a firmar esto porque prácticamente es renunciar a mi apellido, renunciar a mi linaje. Pero finalmente su hermano termina por prácticamente orillarlo, prácticamente por obligarlo a que firmase este papel que lamentablemente Maximiliano no sabía que lo que estaba firmando era su sentencia de muerte. Porque a él le contaron una historia, le aventaron un cuento, lo marearon, lo engañaron. Maximiliano no es que le haya ganado la ambición, como muchos historiadores lo han querido ver. Maximiliano fue muy, muy ingenuo al firmar ese documento, pero también fue orillado por otra parte, por su esposa Carlota, la cual le decía que él merecía un trono, que Maximiliano, al ser el tercer hijo de un matrimonio, el tercer hijo en la línea de sucesión del trono, jamás se iba a poder sentar en ese trono y que tenía que ver por sí mismo y por la futura generación, es decir, por los futuros hijos que pudiese tener con Carlota. Entonces, básicamente, Maximiliano se deja pues marear, en pocas palabras muy mexicanas, se deja atontar, de manera muy burdo se apendeja por parte de la carta que tenía de Napoleón III, por la presión que tenía de su hermano y por la presión también que tenía de Carlota, y no le queda otra más que firmar dicho Tratado de Miramar, pensando realmente que el pueblo mexicano, la gente aquí en el país, lo iba a amar, lo iba a adorar y que él iba a lograr realmente un cambio que el país, entre comillas, pedía y necesitaba. Ya estamos en punto de la media. ¿Qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa musical? Y para no romper con lo que es esta atmósfera que estamos escuchando de fondo a Strauss con sus piezas maravillosas, esto que vamos a escuchar a continuación también
corre a cargo de este gran compositor austriaco Strauss, y esto es uno de sus más famosos valses. Esto es Veritas Dei Universus, no se muevan donde están, todavía queda mucha información. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
tu cigarrillo y bebido un poco de vino, continuamos en Veritas Daily Versus. Pues bien, nos quedamos en que Maximiliano por fin acepta la corona. Maximiliano no estaba seguro si el pueblo de México sabía realmente quién era él, por lo cual él encarga 2 cuadros muy famosos, que de hecho todavía se encuentran aquí en nuestro país, en el Castillo de Chapultepec, para que la gente supiera quién era Maximiliano. Yo creo que todos los que hemos ido a Chapultepec y en los libros de texto hemos visto esta imagen. Esta imagen fue la que se repartió en gran parte del país para saber quién era Maximiliano y, por su parte, quién era Carlota. E incluso salió en algunos pequeños panfletos, vamos a llamarlo periódicos, y finalmente tanto el buen Maximiliano como Carlota llegarían a nuestro país. Una comitiva especial se dio a la tarea de recibirlos aquí en nuestro país. Por acá tengo la imagen, si no me la han volado. Por acá tengo la imagen de pues vamos a llamarlo suceso de cuando Maximiliano llegan al puerto de Veracruz, que en aquel tiempo pues era el puerto más importante de nuestro país. Creo que ya me la volaron. Maldito duende, yo insisto en que aquí hay un condenado duende en cabina, ya lo encontré. Este es un cuadro, no es una fotografía, de cuando ellos llegan aquí a nuestro país como una comitiva. Hay que decirlo, lamentablemente fueron acarreados y creo que seguimos la condenada tradición 150 años después, que siguen habiendo acarreados en los grandes sucesos y mítines de nuestro país. Maximiliano toma la tarea, la gran empresa de dirigir un país que tenía un presidente legítimo y el cual era Benito Juárez García. E incluso hay cartas que sobreviven todavía en donde Maximiliano invita a Benito Juárez para que él forme parte de su gabinete para rescatar al país que estaba sumido, pues que tenía muchos problemas. Y bueno, durante esto ya lo hablé en el programa de Segundo Imperio Mexicano, pero a grosso modo, Maximiliano trata de mantener la mitad del país unido porque la mitad estaba con él, la otra mitad estaba con Benito Juárez. Él ve lo que hasta donde se quedó Benito Juárez, trata de sacar adelante incluso leyes de reforma e incluso una especie de carta de derecho hacia los indígenas para que fueran tratados con sumo respeto. Y aquí viene una de las partes importantes. Bueno, finalmente Maximiliano es apresado, es enjuiciado y es fusilado. Tenemos uno de los cuadros más famosos de ese momento. Miren, este es el cuadro, esta es la imagen más fiel que se tiene del fusilamiento. Vemos por aquí en la imagen, déjenme busco mi señalador. Aquí en la imagen tenemos a Maximiliano, que estaba a un extremo, tenemos a Miramón y tenemos a otro de las personas que moriría junto con él por acá, esto en el Cerro de las Campanas en 1864. Esta es de las imágenes más famosas que se tienen. Unos años después, la historia y el arte nos regalaría otra imagen que es de las más famosas, aunque pues no tan precisas, de este fusilamiento. Una de las grandes interrogantes después del fusilamiento de Maximiliano fue: ¿realmente fue fusilado? Por ahí se habla de que Maximiliano no fue fusilado aquel año 1865. Se dice de que Maximiliano pertenecía a una orden masónica. Benito Juárez, por su parte, también era masón. En aquel tiempo él ya ostentaba el grado 33 de la masonería del rito nacional mexicano. Por su parte, Maximiliano, cuando él llega aquí a México, lo primero que se hace es pedirle permiso
para volver a instituir en nuestro país el llamado rito escocés, al que ellos llamarían el rito escocés antiguo y aceptado. Se le invita incluso a Maximiliano para ser el máximo comendador de este rito escocés en América Latina, en México, a lo que se dice que él lo rechazó, pero que debido a este gran honor, nombró a 2 personas de su suma confianza, uno de ellos, su médico particular, para que ellos fungieran como grandes comendadores de este rito escocés masónico en México. He investigado y déjenme decirles que no existe un documento oficial, masónicamente hablando, que nos hable de que Maximiliano perteneciera a la orden masónica. ¿Por qué viene esto a colación y de este asunto de que posiblemente Maximiliano fue fusilado y que se le perdonó la vida? Porque dentro de la masonería que pertenezcan al rito de York, al rito egipcio, al rito antiguo escocés, al rito nacional mexicano, un masón no puede matar a otro masón porque es matar a un hermano. Entonces de ahí viene este mito de que Juárez no pudo haberlo mandado fusilar porque estaría faltando sus deberes masónicos. Richard Christ afirma que Manuel de Basilio, instalador del Supremo Consejo Escocés en 1865, decía que Maximiliano era masón grado 18, pero es el único testimonio que tenemos. No hay una carta que estipule, por ejemplo, la fecha en la que él se inició en la masonería, o una carta o una patente o un diploma el cual fuera acreedor Maximiliano de este grado. El primer autor en la lista que niega a Maximiliano como masón es Lorenzo Frau y Abrines, quien en el 4º tomo del Diccionario Enciclopédico de la Masonería no enlista a Maximiliano de Habsburgo como masón. Simplemente consigna lo que les había comentado, el nacimiento del rito escocés y la negativa de Maximiliano a pertenecer a este rito. Maximiliano declinaría. Como les había comentado, pone en su lugar a Federico Semeleder, su médico particular, y a Rodolfo Gunner, su chambelán personal, para que se incorporaran a este rito, e inmediatamente se les embiste con el rito 33 del rito escocés, el grado más grande que se tiene en este rito. Ahora, por separado, con datos investigados por el académico Conrad Ratz en Querétaro, y un libro que saldría en el 2005 llamado Fin del Segundo Imperio Mexicano, se concluye también que Maximiliano no era masón. Ratz recupera estas afirmaciones de un militar apellidado von Gander, que fue contemporáneo de Maximiliano. Un perfil de Gander lo proporciona el propio Ratz como un prusiano liberal y masón de origen alemán, mexicano adoptivo, el cual fue profesor en el Colegio Militar de Chapultepec. Dejó familia en México este hombre. Carlos von Ganger, que ha luchado como coronel en el ejército sitiador del general Escobedo, visitó a Maximiliano cuando él era ya cautivo, es decir, cuando estaba llevando a este juicio, y a solas, en la intimidad, este hombre le da o le hace señalar de que si Maximiliano es masón, él verá la forma de sacarlo del país sano y salvo. Él le pide a Maximiliano pues ciertos cuestiones secretas dentro de la masonería para saber si con quien uno está hablando es masón, y cada vez que este hombre se entrevistaba con Maximiliano y le pedía, vamos a llamarlo porque no se puede hablar abiertamente, le pedía algunas palabras, le pedía algunos movimientos físicos para ver si Maximiliano era masón, Maximiliano siempre se mantenía callado y Maximiliano siempre se mantenía firme. Es decir, no hacía hincapié de que él conociera estos, se le llama tocamientos dentro de la masonería, o estas palabras de la cual le hacían alusión. Entonces, al él no responder a estas palabras, a estos tocamientos, pues finalmente se llegaría a la conclusión de que Maximiliano no
pertenecía a la masonería, y esto rompería totalmente con el mito de que Maximiliano pertenecería a la orden por medio del rito escocés, y aunque Benito Juárez pertenecía al rito nacional mexicano, serían de todos modos hermanos, y Juárez no podría de ninguna manera dictarle una sentencia que llevaría a Maximiliano a la muerte. Finalmente, Maximiliano pues es fusilado. Benito Juárez publicó un edicto después de que Maximiliano de Habsburgo fuese fusilado en el Cerro de las Campanas, esto en el actual Querétaro en 1864, junto con sus dos personas de confianza, es decir, los generales Mejías y Miramón. El escueto comunicado decía a la letra: el archiduque Fernando Maximiliano José de Austria había sido hecho justo por las armas. Poco tiempo después, según un mito que ya lleva pues por ahí, que él no sería muerto. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esta cuestión del fusilamiento, porque hay algo muy interesante que hablar de este sentido. ¿Qué es lo que sucede después de que se fusila a Maximiliano? Bueno, él es embalsamado 4 veces. Hay quienes dicen que fue 2 veces. En el camino aquí a la capital de México se les cae a un río el cuerpo se moja, el cuerpo se hincha, se echa a perder el trabajo de embalsamamiento. Cuando finalmente llega a un hospital que existiría en lo que hoy es la Cámara de Senadores en San Lázaro, esa noche Benito Juárez sale de Palacio Nacional, se va a visitar donde está el cuerpo de Maximiliano, y después de darle un pequeño escrutinio, lo mira y dice: yo pensé que este hombre era más alto, más grande. Son las únicas palabras que dice Juárez. Y aquí les voy a mostrar una fotografía del cuerpo que vería Juárez. Aquí está. Este ataúd malamente construido, y es este mismo ataúd en el cual se envía a Maximiliano hacia Europa para que su madre le diera sepultura. Y lo primero que dice la madre cuando se abre este ataúd improvisado y lo mira, lo voy a acercar más a la cámara, la parte de la cara, ahí lo vemos. La madre de Maximiliano lo primero que expresa es: este no es mi hijo. Esto pone en duda si realmente Maximiliano era quien estaba dentro de este féretro. De hecho, hay fotografías, se conserva todavía la camisa que Maximiliano llevaría puesta ese amanecer cuando es fusilado. Aquí está la camisa, por acá está mi apuntador, y vemos, porque hay una historia detrás del fusilamiento muy breve. Cuando Maximiliano se acerca ya al Cerro de las Campanas donde va a ser fusilado, se acerca también a estos hombres, a este pelotón que eran 21 hombres, 7 para cada uno de los que iban a ser fusilados. Les da un chocolate, les da una moneda. La historia no precisa si fue una moneda de oro o de plata, y cuando se las da les dice: por favor, apunten al corazón, porque mi madre espera verme. Es decir, había quienes disparaban al rostro, a la cabeza. Esto obviamente desfiguraría el rostro, y Maximiliano no quería que su madre, cuando lo recibiese su cuerpo muerto, se horrorizara. Y aquí vemos, miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 impactos. 6 impactos certeros al pecho de los 7 que le correspondería a el pelotón de fusilamiento. La historia que les quería platicar hace un momento acerca de este fusilamiento es que uno de los hombres que murieron fusilados al lado de Maximiliano de Habsburgo, me refiero a Miramón, él, antes de que dispararan, saca de entre sus ropas un discurso del cual dice lo siguiente: protesto contra la acusación de traición que se me ha lanzado al rostro. Muero inocente del crimen. Por su parte, Tomás Mejía permanece en silencio, pero es el único de los 3 que mira directo a los ojos a los soldados del pelotón de ejecución.
Como petición especial, tanto Maximiliano como Miramón pidieron a hombres diestros con el fusil para que apuntasen directo al corazón. Algunos de estos hombres serían Ignacio Lerma, Máximo Valencia, Ángel Padilla, Carlos Quiñones y Aureliano Blanchet. Los soldados entonces prepararon sus mosquetes, unos rifles Springfield de un solo tiro. El capitán Montemayor mantendría su espada en alto. De golpe, la dejó caer y al rasgar el aire se oyó el grito de ¡fuego! Una descarga cerrada, uniforme, estruendosa, cruzó el espacio por encima de las tropas republicanas cuando los reos caerían al cielo. El capitán aún distingue signos de vida en Maximiliano y le ordena al sargento Aureliano Blanchet cargar nuevamente su rifle y le dispara directamente al corazón. A las 7:10 de la mañana. El eco de los disparos rebotan en las esquinas de la ciudad. A continuación, todas las campanas de Querétaro replican al unísono. Muchos soldados emocionados rompen la orden estricta de silencio y gritan: ¡muera el imperio! ¡Viva la república! Durante los últimos 5 meses del imperio Maximiliano, al general Miramón estuvo a unas cuantas cuadras de capturar a Juárez en Zacatecas. Lo habría fusilado, pero Juárez capturó a Miramón y fue ejecutado. El Panteón de San Fernando, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, muy cerca de la estación del metro Hidalgo, recogió los restos de ambos hombres, pero ni muertos podrían estar juntos. Al regresar a México hacia la década de 1890, Concha Lombardo de Miramón, esposa del general, se indignaría al saber que Juárez se encontraba sepultado a unos metros de su esposo, por lo que decidió exhumar el cuerpo de su marido y se lo llevaría a Puebla, en donde actualmente descansa en la catedral. La viuda del general Tomás Mejía, fusilado junto con Maximiliano y Miramón, solicitó autorización para llevar el cadáver de su marido a México, pero como no tenía, tal cual se los digo, ni en qué caerse muerta, aprovechó el excedente embalsamamiento de su difunto esposo y lo sentó en la sala de su casa, en la calle de Guerrero, durante 3 meses. La escena no podía ser más horrible. Con sus manos cubiertas con guantes blancos y de traje oscuro, el cadáver parecía descansar sentado sobre una silla. Conmovido por la triste situación, el presidente Benito Juárez intervino, proporcionándole a la viuda los recursos necesarios para el entierro. El Panteón de San Fernando, el más clásico de los cementerios del siglo XIX, abrió sus puertas para recibir a Tomás Mejía, donde sus restos descansan hoy en día. Imagínense la escena: una mujer viuda, dolida todavía porque han fusilado a su marido, regresa al país, se encuentra con que no tiene ni un puñetero peso con el cual enterrar a su esposo y no le queda otra más que hacer esto: vestirlo, calzarlo, sentarlo en la sala de su casa durante 3 meses, llorándole, mirándolo. Imagínense, estamos hablando de 90 días de verlo diario, irse a acostar, mirarlo, irse a comer, mirarlo, irse a cenar, mirarlo, hasta que finalmente le dicen: vamos a apoyarla y lo vamos a enterrar. Lo que sucede después con la viuda, pues la verdad es que no sabemos. Hay quien dice que esta mujer se volvió loca después de esta experiencia, que murió de la tristeza. Hay otros que cuentan que huyó hacia otro estado de la República. Por su parte, el cuerpo de Maximiliano, cuando finalmente llega a Francia, es enterrado en la catedral que se construye, en la catedral de los Habsburgo. Aquí tenemos la foto, como hoy en día se puede visitar en Austria. Aquí está donde descansan los restos de Maximiliano, la cual tiene una placa. En esta placa dice Maximiliano de Habsburgo y aparece por ahí Emperador de México y viene la fecha de su muerte. El mito del cual les hablaba antes de que ya me coma el tiempo porque queda muy poco, dice
que Maximiliano es perdonado. Maximiliano se va a un país, se va a Centroamérica, para ser más exactos, a El Salvador. Y en este lugar Maximiliano pasaría sus últimos años de vida bajo el nombre de Justo Armas. ¿Qué es lo que ha alimentado este mito todos estos años? Bueno, pues que este hombre Justo Armas era un personaje bastante alto, que tenía apariencia europea, que era un hombre que hablaba varios idiomas, bastante correcto, educado. Y por aquí les voy a enseñar una imagen, una fotografía de este hombre, de el buen Justo Armas, el cual este señor pues finalmente moriría en 1936. Esta imagen de este hombre, al cual ya se le han hecho comparativos, aquí está la fotografía. Este fue el señor que se hacía llamar Justo Armas. Por ahí hay una prueba de ADN que se le hizo a este hombre y con algunos descendentes de la casa de Habsburgo, la cual dio positivo, es decir, que era una persona que estaba emparentada con los Habsburgo. Actualmente se lleva a cabo una petición, una comitiva, para que se haga una exhumación de vamos a llamar, los supuestos restos óseos de Maximiliano de Habsburgo, para que se le haga una prueba de ADN con los sobrevivientes, porque sí hay actualmente sobrevivientes de la casa de Habsburgo. Hay un tataranieto sobrino, el cual es un señor que tuve la oportunidad de conocer, asistir a una de sus conferencias, el cual sigue tratando de rescatar la memoria de su pariente como una persona que fue engañado tanto por su propia sangre como la comitiva mexicana, que esta persona no quería usurpar un lugar que le pertenecía a Benito Juárez por derecho democrático. Y pues al parecer está avanzando esto de las pruebas de ADN. Posiblemente se vaya a exhumar el cuerpo, se le hagan pruebas de ADN, y si da positivo esta prueba, pues rompería con este mito de que Maximiliano de Habsburgo no falleció, perdón, sí falleció fusilado aquí en México, y aquel otro mito, leyenda urbana, de que Maximiliano no murió fusilado y se hizo llamar Justo Armas, que moriría en 1939 en El Salvador, pues se vería abajo. Por mi parte, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, con mucho gusto me las pueden hacer llegar. Yo también, con el mismo gusto del mundo, se las voy a contestar. Esto ha sido todo por hoy aquí en su programa Veritas de Universos, y los voy a dejar. Creo que queda muy, muy, muy bien esta pieza musical, que es el Requiem de Mozart, también un compositor alemán. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semana. La repetición del programa por medio de la página www.circovolador.org/radio será el domingo en punto de las 7 de la noche. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos. Larga vida y prosperidad.